Hermanos míos, quiero comenzar esta clase con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o incluso dicho la siguiente frase? A mí me da igual la opinión de los demás. A mí no me importa lo que otros piensen o digan de mí. ¿La hemos escuchado? Esta frase la hemos escuchado y muchas veces la hemos dicho con convicción, a veces hasta con cierto orgullo. No me importa lo que los demás piensen de mí. La solemos decir especialmente cuando sabemos o escuchamos que alguien nos criticó. La solemos decir cuando otros no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomamos. Y la solemos decir cuando sabemos que alguien habla mal de nosotros. A mí no me importa lo que otros piensen de mí. En esos momentos, cuando usamos esta frase, la usamos como una especie de anestesia emocional, como una forma elegante, educada de decir, no me afecta, no me afecta lo que los demás están diciendo. Cuando en realidad, hermanos, si somos honestos, sí nos afecta. Y nos afecta mucho. Por ejemplo, pensemos en este mes o en esta última semana, ¿cuántas decisiones tomamos o dejamos de tomar pensando en lo que otros dirán de nosotros? ¿Cuántas veces revisamos en nuestras redes sociales cuántos comentarios, cuántos me gusta, cuántos corazoncitos en WhatsApp tiene la publicación que subí? ¿Cuántas veces callamos una opinión porque no sabíamos cómo lo iba a tomar la otra persona? ¿Cuántas veces dejamos de decir la verdad o de callarnos para no caer mal? ¿Cuántas veces cambiamos de opinión incluso de la ropa que íbamos a usar, pensando en cómo los demás nos iban a percibir y cómo los demás iban a decir si nos veíamos o no nos veíamos bien? ¿Cuántas veces hemos hecho todo esto? Hermanos, la opinión de los demás o la opinión que los demás tienen de nosotros no solamente nos preocupa, sino que muchas veces tienen el poder de cambiar nuestro estado de ánimo, distorsionar la forma en la que vemos el mundo, cambiar decisiones importantes y hasta hacernos abandonar proyectos, personas y convicciones. A mí me da igual lo que piensan los demás de mí. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque muchas veces la forma en cómo reaccionamos a la opinión de los demás demuestra que no sentimos indiferencia, sino que lo que verdaderamente sentimos es dependencia. Dependemos de la opinión de los demás. Y esto es exactamente lo que vamos a explorar en la clase de hoy. Pero antes de analizar este problema, necesitamos hacer una aclaración importante. Así que prestemos atención. No todo lo que opinan los demás de nosotros es malo o debe ignorarse. Repito, no todo lo que opinan los demás de nosotros es malo o debe ignorarse. Hay momentos, hermanos, donde la opinión de los demás es necesaria. Hay críticas que nos han hecho o que nos hacen que nos ayudan a crecer. Hay correcciones que nos hacen madurar. Hay perspectivas que nos libran de cometer errores. Así que no toda opinión de los demás es mala o debe ignorarse. El problema, hermanos, no es que exista la opinión ajena. Ese no es el verdadero problema.
El problema es cuando esa opinión ajena deja de ser una herramienta útil para mi vida y se convierte en mi amo, cuando la opinión de los demás se convierte en mi Señor, cuando la opinión de los demás se convierte en mi Dios. Allí está el problema. Cuando ya no escuchamos la opinión de otros para crecer, sino que la escuchamos para sobrevivir, para subsistir. Yo necesito la opinión de los demás en mi vida. Por eso, hermanos, el propósito de esta clase es animarte a ser libre de la esclavitud de la opinión de los demás, a aprender a manejarla bíblicamente y a evitar que se convierta en tu amo. El propósito de esta clase es animarte a ser libre de la esclavitud de la opinión de los demás, aprender a manejarla bíblicamente y a evitar que se convierta en tu amo. Esta clase va a estar ordenada en 3 puntos. Y el primer punto, hermanos, es el siguiente. Punto número 1. La esclavitud invisible. Cuando el deseo de agradar se vuelve una adicción. Ese es nuestro primer punto. Y vamos a empezar este primer punto aclarando algo importante. El deseo de ser amados, el deseo de ser aceptados, el deseo de ser valorados no es pecado. Muchas veces creemos que sí lo es, pero no lo es. Dios nos creó como seres relacionales. Y esto nosotros lo vemos en Génesis. ¿Qué era lo que no era bueno en el libro de Génesis? Que el hombre estuviera solo. Dios nos creó con necesidades emocionales, por lo tanto no es pecado que deseemos ser amados, deseemos ser aceptados y deseemos ser valorados. Eso no es pecado. Eso es parte de nuestra humanidad. No es una debilidad espiritual. Tú y yo necesitamos una comunidad, necesitamos afecto, necesitamos validación. El problema no es que queramos pertenecer, sino que el problema es lo que estamos dispuestos a sacrificar para pertenecer. Por ejemplo, imagínense un adolescente que entra en el colegio o entra en la universidad. Este adolescente o este joven quiere encajar con su grupo y eso no está mal. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Pero si este mismo adolescente o si este mismo joven empieza a cambiar su forma de hablar, abandona sus valores, trata mal al que era su amigo y hace cosas que le generan vergüenza, ya no estamos hablando de una necesidad saludable. Estamos hablando de algo que lo está controlando, está cambiando su ser, está transformando su identidad. Ese es el peligro. Hermanos, yo no soy mucho de ver televisión, pero la semana pasada estaba cambiando canales y me llamó la atención una entrevista que un canal español le estaba haciendo a una joven que se identificaba como Terian. ¿Han escuchado ese término? Ahorita es muy popular en las redes sociales. Son personas que se autoperciben de manera espiritual o de manera simbólica con un animal, ya sea un animal real como un perro, gato, ratón, o un animal imaginario, dragón, minotauro, centauro, unicornio, etc. El punto que me llamó la atención es que una de las primeras cosas que la entrevistadora le pregunta a esta joven, que se identificaba como Terian, era si ella tenía alguna carencia emocional, si ella tenía alguna carencia afectiva. Y la muchacha, bien honesta, dice que sí. Ella dice que cuando se comporta como una mujer, no se siente apreciada por los demás. Cuando ella se comporta como una mujer, no se siente cómoda y siente que los demás la rechazan. En cambio, cuando ella actúa como un animal, ella dice que recibe más cariño y recibe más atención de la gente. Ella dice que está en la calle y la gente la ve y se le acerca para acariciarla, para saludarla, para darle amor. Ella dice, las personas quieren más a los animales.
Y esto me llamó la atención porque es interesante, pero al mismo tiempo es preocupante. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros vivimos en una sociedad donde se le da una excesiva atención a los animales. Nosotros vivimos en una sociedad donde se humanizan a los animales. Hay matrimonios que no quieren tener hijos, no quieren tener bebés, sino quieren tener perrijos. Quieren tener perros y tratarlos como mascota. Quieren tener gatos y tratarlos como si fueran unos hijos. Entonces, tienes a una joven como la de la entrevista que quiere afecto, que quiere pertenencia, que quiere aceptación, porque ya vimos que Dios nos creó así. Y esta joven, de manera consciente o inconsciente, observa a su alrededor y dice: oye, si todos tratan tan bien a los animales, si todos cuidan tan bien a los animales, si todos le dan tanto afecto, tanto cariño a los animales, entonces yo quiero ser uno. Tiene lógica. Voy a repetir lo que dije al principio. El problema no es que queramos pertenecer. El problema es lo que estamos dispuestos a sacrificar para pertenecer. Esta joven de la entrevista, en su pecado, está dispuesta a sacrificar su feminidad. Está dispuesta a sacrificar su dignidad como una mujer hecha a la imagen de Dios para humillarse, para actuar, para disfrazarse como un animal, con el objetivo de ser aceptada, con el objetivo de pertenecer y ser amada por los demás. Entonces, hermanos míos, la pregunta acá no es si nos afecta la opinión de los demás. Ya vimos que sí nos afecta. La pregunta es, ¿cuánto poder le estamos dando a esa opinión? Hay un momento, hay un instante donde el deseo de pertenecer, que cada uno de nosotros tiene innato como seres relacionales, cruza una línea. Y este deseo de pertenecer, ya no es una necesidad humana, sino que se convierte en una obsesión. Quiero atención, deseo atención, necesito atención y estoy dispuesto a sacrificar lo que sea, estoy dispuesto a hacer lo que sea, estoy dispuesto a abandonar lo que sea para conseguir aquello que deseo y que anhelo. Y ya toda obsesión o cuando un deseo se convierte en obsesión, al final termina transformándose en una adicción. ¿Cómo funciona una adicción? Bueno, una adicción primero promete alivio, ¿sí? Luego genera dependencia y en tercer lugar te roba la libertad. Así funciona una adicción. El adicto no empieza queriendo ser adicto. El adicto no empieza queriendo ser un esclavo, un necesitado, no. El adicto empieza buscando alivio a un estrés, a una tensión, a una situación que le preocupa. Así comienza un adicto, buscando alivio. Pero con el tiempo, aquello que le prometía alivio se convierte ahora en la fuente de la ansiedad misma. Y ahora el adicto vive nervioso, se pone ansioso si no obtiene esa fuente de alivio. De manera similar, hermanos, aquellos que buscan aprobación constantemente de los demás empiezan buscando sentirse bien. ¿A quién no le gusta que lo feliciten? ¿A quién no le gusta sentirse valorado? Así comienza la aprobación por los demás. Pero termina cada vez necesitando más y más atención, más y más validación para poder funcionar con normalidad. Él necesita cada vez más aceptación de los demás y se hace dependiente de la opinión de los demás, hasta que alguien le hace un comentario negativo, hasta que alguien le hace una crítica. Y entonces un silencio puede interpretarse como un rechazo.
Si aquella persona en la que yo busco aprobación, busco validación, ese día no me puede atender o ese día no me respondió a tiempo, ahora yo interpreto su silencio como un rechazo total hacia mi persona. Me volví un adicto. Y a partir de ese momento, hermanos, cuando nos convertimos de esa manera en adictos, pasamos horas y horas de rumiación. ¿Saben lo que es rumiación? O pensamientos rumiantes. Rumiar significa masticar 2 veces. Es una palabra que se obtiene de la forma en cómo se alimentan las vacas. Las vacas cuando están comiendo, ellas tragan el pasto apresuradamente y luego, al rato, lo vuelven a regurgitar y empiezan a masticarlo por segunda vez. Y empiezan a masticar lento y mastican y le dan vuelta a esa comida que ya se habían tragado. Bueno, los pensamientos rumiantes son pensamientos que vuelven una y otra vez a tu mente. Aquellos que buscan la aprobación de los demás tienen horas, días, semanas, meses de pensamientos rumiantes. Si alguien los miró mal o si alguien hizo un comentario negativo sobre ellos, él empieza a imaginarse distintos escenarios. Empieza la rumiación. Desde las diferentes formas en cómo pudo haber respondido a ese comentario negativo, hasta tratar de analizar la razón y la motivación de la persona que hizo ese comentario. ¿Será que le caigo mal? ¿Será que cuando yo hice así, él pensó mal y entonces pensó que yo me estaba burlando de él o de ella? ¿Será que porque yo no le respondí a tiempo pensó que no me importaba? ¿O no? Yo creo que es la persona que tiene algo en contra de mí. Porque esa persona siempre se la pasa hablando mal de los demás. Además, esta persona es esto, y empezamos a enumerar todos los pecados de la persona para tratar de justificar o de encontrar la razón de por qué esa persona habló o te rechazó. Así es la mente de una persona con pensamientos rumiantes. Y en ese pensamiento puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas. ¿En qué estará pensando? ¿Se lo habrá dicho a otras personas? ¿Será que ahora los demás tienen una mala imagen de mí debido a esta persona? ¿Qué hice mal? Si tan solo todo fuera diferente. Y todos esos pensamientos, hermanos, se convierten en una cárcel, se convierten en una prisión. Y de esto es lo que habla Proverbios 29-25, cuando dice, el temor al hombre pondrá lazo. El temor al hombre pondrá lazo. El temor al hombre es una trampa que puede parecer inofensiva, puede parecer inocente, pero con el tiempo aprieta y cuando quieres moverte ya es demasiado tarde. Por eso John Piper, el pastor John Piper, enseña que el temor al hombre es una forma de idolatría, porque colocamos a otros en el lugar que solo Dios debería ocupar. ¿Cuál es ese lugar? El lugar donde se define nuestro valor. Ahora bien, ¿cómo nosotros acá podemos saber, podemos identificar si hemos caído en esta trampa? ¿Cómo nosotros podemos saber o identificar si hemos caído o estamos atrapados en este lazo? Bueno, un siervo de Dios dio varias indicaciones o indicadores o señales para identificar si estamos atrapados en este lazo o en esta trampa. Y yo las he formulado en medio de preguntas. Así que a medida que veamos cada pregunta, reflexionemos en cada una de ellas y pidámosles al Espíritu Santo que nos muestre la realidad de nuestros corazones y que podamos ser honestos y reconocer si hay alguna de estas señales. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿te afecta demasiado la crítica? ¿Te afecta demasiado la crítica? ¿Dices sí cuando en realidad quieres decir no? ¿Dices sí cuando en realidad quieres decir no simplemente para evitar el conflicto? ¿Te cuesta tomar decisiones si antes consultarlas con todo a tu alrededor?
¿Necesitas saber qué piensa cada una de las personas a tu alrededor antes de tomar esa decisión? ¿Cambias tu comportamiento o tu forma de ser según quién esté presente? ¿Te inquieta profundamente saber que alguien no te aprueba o que a alguien no le caes bien? ¿Te preocupa eso? ¿Te comparas constantemente con otros y en esa comparación casi siempre sales perdiendo? Hermanos, si pudimos responder sí, aunque sea a una sola pregunta, es una señal o es un indicador de que algo no está bien acá. Y digo esto, hermanos, no con el propósito de que nos autocondenemos entre nosotros, sino para despertarnos a la realidad de nuestras almas, a que podamos ver hacia adentro de nosotros y reconocer qué es lo que hay allí. Ser prisioneros de las opiniones de los demás no es algo que desaparece con la edad, ni con el dinero, ni con el éxito, ni con los años que tengamos de convertido. Ser prisioneros de la opinión de los demás no desaparece con ninguna de estas cosas. Ser prisionero de las opiniones de los demás, hermanos, no es algo solamente emocional o es algo psicológico. Porque si fuera algo emocional o psicológico, basta con que simplemente vayamos a la librería, a la sección de autoayuda, elijamos un libro, lo leemos y ya. Somos libres de la aprobación de los demás. Pero no es así. Hay algo más profundo detrás de todo esto. Y esto lo vamos a ver en nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto se titula Un problema espiritual. Cuando la búsqueda de aprobación daña nuestra relación con Dios. Aquí vamos a ver el corazón del asunto y le pido que por favor me acompañen al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 44. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 44, téngalo allí. En este capítulo, hermanos, en Juan 5, Juan está hablando con los líderes religiosos, con los líderes judíos de su tiempo. De acuerdo al contexto de estos pasajes, estos hombres conocían la ley de Dios, estos hombres conocían la escritura de memoria, memorizaban la escritura. Estos hombres habían dedicado toda su vida al estudio de la ley. Estos hombres tenían toda la información necesaria para reconocer al Mesías cuando apareciera. Sin embargo, a pesar de todo esto, los fariseos, los líderes religiosos, no creían en Jesús. ¿Por qué? Bueno, Jesús les da una respuesta que debería hacernos pensar. Jesús les dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hermanos, no es que a los líderes judíos les faltaba inteligencia. No es que la evidencia sobre los milagros de Jesús fuera insuficiente, sino que el problema de ellos era que su necesidad de aprobación mutua, su búsqueda de la gloria de los hombres, bloqueaba el camino de la fe. Los fariseos se cuidaban tanto de lo que otros fariseos pudieran pensar de ellos, que ninguno de ellos iba a correr el riesgo de permitirse creer en Jesús. No, ¿cómo yo voy a creer en Jesús? Alguien tan importante como yo. ¿Qué va a pensar fulano y fulano y fulano? Yo, un maestro fariseo, creyendo en este hombre. No. Y en este Jesús que rompía todos los esquemas, rompía toda estructura social y religiosa, volvía loco a todo el mundo. Era un escándalo. ¿Yo, un maestro respetado, creer en Jesús? No. Creer en Jesús costaría demasiado a mi reputación. Hermanos,
¿Qué nos enseña este pasaje? Que buscar, desear la aprobación de los hombres por encima de la de Dios puede obstaculizar, puede bloquear, puede obstruir la fe. Buscar la aprobación de los hombres no es algo neutral, no es algo inofensivo, sino que es diabólico. Es una competencia de lealtad. ¿A quién estoy buscando la gloria hoy? ¿De quién estoy buscando la gloria hoy? ¿De los hombres? ¿De Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos actuado de esa manera? Cuando nosotros sabemos qué es lo correcto y nos callamos para no caer mal. Cuando nosotros sabemos qué es lo correcto y por el miedo al rechazo no hacemos nada. ¿Qué gloria estamos buscando? ¿La de Dios o la de los hombres? Pablo en Romanos 12, él dice, no os conforméis a este siglo. Y la palabra que él usa aquí como conforméis es una palabra que significa molde. No os amoldéis, no seas un molde o no te amoldes al mundo. Un molde es como cuando en una fábrica vierten metal, hierro fundido sobre una figura y sale otra igual a ella. Por ejemplo, si tienes un molde de un tenedor y la fábrica vierte hierro en un molde de un tenedor, ¿qué puede salir? Tenedor, exactamente. Bueno, de igual forma, el mundo tiene un molde. Y lo que Pablo está diciendo acá es, no te amoldes o no te adaptes o no te cambies o no te transformes o no seas igual al mundo. Y un siervo de Dios decía que el mundo es una grandísima fábrica de discípulos. Y la fuerza que mueve esta fábrica es el miedo al rechazo, es la aprobación de los hombres, el miedo a no pertenecer. El mundo tiene su molde y muchos cristianos, por temor al rechazo, por temor a no ser aceptados, se están amoldando al mundo. Por eso Pablo dice, no os conforméis, no os amoldéis a este siglo. Y este amoldamiento o esta adaptación muchas veces no ocurre de manera repentina. No es que alguien de un día para otro, un cristiano, ¡pum!, empezó a comportarse como un incrédulo. No. Empieza poco a poco. ¿Cómo empieza? Bueno, empieza poco a poco cuando empiezas a callar una convicción, una verdad de la Escritura. ¿Por qué? Porque no quieres parecer fanático delante de los demás. Luego, poco a poco, mañana, ajustas tu forma de hablar porque quieres mostrar que la fe es más digerible, es más light, es más suave, no somos tan rígidos como parecemos. Luego, pasado mañana, ya simplemente no hablamos del tema. La Biblia, Dios, Jesús, eso lo hablo el domingo con mis hermanos de la iglesia, pero entre semana, no, es incómodo. Un año después, ya casi no hay diferencia visible entre nosotros y los incrédulos. No fue que se tomó una decisión grande de apostasía, no. Fueron pequeñas y miles de decisiones para agradar a los demás. Y esto ocurre, hermanos, hasta de las formas más inofensivas, desde las formas más sutiles. El mundo nos invita y nos llama a moldarnos a ellos. Por ejemplo, nosotros los cristianos creemos y entendemos que Dios es el dador de todas las cosas. Por lo tanto, los cristianos cuando comemos, cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por los alimentos, porque sabemos que Él es el sustentador de todas las cosas y Él es el proveedor de todas las cosas. Cuando comemos, cerramos los ojos, damos gracias a Dios y decimos algo parecido a esto. Señor, te damos gracias por estos alimentos, bendícelos, gracias por tu provisión. Te pido por mis hermanos que aún no han comido el día de hoy para que les proveas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros oramos de esta manera en nuestra casa, en la iglesia. Esta es la forma en cómo lo hacen los cristianos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nos invitan a comer a un restaurante donde estamos rodeados de incrédulos?
cuando me toca comer en el comedor de la universidad, o cuando me corresponde almorzar con mis compañeros de trabajo que no son creyentes. Pensemos, ¿nos sentimos cómodos de cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios en voz alta, tal como lo hacemos en la casa o en la iglesia? ¿O sentimos cierta incomodidad? ¿O sentimos cierta vergüenza? ¿Qué van a pensar mis compañeros? ¿Qué va a pensar la gente que me ve aquí? Uy, un evangélico loco. Y entonces decido que esta vez no voy a orar. O voy a hacerlo en mi mente, porque al final Dios es el que me va a escuchar. Empezamos a racionalizar nuestro miedo al rechazo. Y así vamos tomando pequeñas decisiones que nos van amoldando y nos van conformando a este mundo, porque muchas veces no queremos ser rechazados por los demás, sino que buscamos su aprobación. Esto tiene consecuencias, tal como vimos, hasta por orar, hasta en orar por la comida, pero también tiene consecuencias desde el púlpito cuando se predica el evangelio. Cuando el objetivo principal es la aprobación de los hombres, es caer bien, el mensaje inevitablemente se va a suavizar. Cuando el propósito del pastor, del predicador, es caerle bien a la gente, agradar los oídos de la gente, él tiene que omitir o tiene que callarse muchas verdades. Vamos a eliminar las partes incómodas. Vamos a enfatizar solamente el amor de Dios y la cosa en lo que todos estamos de acuerdo. Vamos a evitar temas que generen tensión. Por lo tanto, a partir de hoy, en esta iglesia no se habla de pecado, en esta iglesia no se habla de juicio y en esta iglesia no se habla del infierno, como nosotros vamos a hablar de eso. Y el problema, hermanos, es que esto no toma por sorpresa a nuestro Señor. Jesús mismo advirtió sobre esto. En Lucas 6, él dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. No porque el aplauso siempre sea malo, sino porque cuando todo el mundo aprueba lo que dices, puede ser una señal de que estás omitiendo la verdad. El aplauso universal del mundo no significa fidelidad. Muchas veces el aplauso del mundo significa traición a la verdad. Hermanos, entonces, si ser prisioneros de la opinión de los demás, ya vimos que no es algo emocional, sino es algo espiritual, es algo profundo, es algo del alma. La pregunta lógica es, ¿cómo somos libres? Si a través de todas las preguntas que hemos visto, los ejemplos que hemos dicho, yo he identificado mi vida allí, yo me he comportado de esa manera, yo he caído en lazo, yo he caído en la trampa, yo muchas veces he intentado amoldarme al mundo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo soy libre? ¿Dónde está la salida? Bueno, la salida en primer lugar no está en la fuerza de voluntad. No está en hacernos duros. Yo soy rígido, no me importa lo que piensen los demás. La buena noticia para nosotros es que la salida se encuentra en el evangelio mismo. Y esto lo vamos a ver en nuestro tercer y último punto. El evangelio como libertad, aprobados por Dios en Cristo. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos el evangelio, es interesante que el evangelio no niega nuestra necesidad de aceptación. El evangelio no nos dice, oye, ¿tú quieres ser aceptado por los demás? ¿Tú quieres ser amado por los demás? No, eso está mal. No, el evangelio no dice eso. El evangelio reconoce esa necesidad, pero no solamente reconoce esa necesidad, sino que la redime, la completa, la santifica. Alguien lo ejemplificaba de esta forma. Imagina que tienes a una persona que está muriendo de hambre, que tiene mucha hambre,
no ha comido en días, esa hambre domina sus pensamientos, domina sus emociones, domina sus decisiones, su energía, todo. Esa hambre lo tiene agotado. ¿Qué pasa cuando esa persona come hasta estar satisfecha? ¿Piensa en hambre? Por supuesto que no. El hambre deja de ser el centro de su vida. No es que esa necesidad haya desaparecido para siempre. No es que diga, no, yo más nunca tengo hambre. No. Sino que en ese momento esa necesidad está saciada, está satisfecha. Bueno, lo mismo ocurre con la aprobación. Cuando el alma encuentra en Dios la aprobación que ha estado buscando desesperadamente en los demás, la voz de los demás no desaparece, sino que deja ahora de tener el control de tu vida. ¿Recuerdan lo que dijimos al inicio? No es malo escuchar la opinión de los demás. El pecado es cuando la ponemos como nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Dios. Cuando el alma encuentra esa aprobación, esa aceptación en Dios, las voces de los demás bajan y se colocan en el lugar que le corresponde. Pablo, en Primera de Tesalonicenses 2, él dice, hablamos o predicamos como hombres a quienes Dios aprobó. Eso lo dijo Pablo. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó, o hablamos como hombres aprobados por Dios. Fijémonos en esa declaración de Pablo. Pablo no estaba trabajando, no se estaba esforzando, no estaba predicando el evangelio, no estaba haciendo misiones para ser aprobado por Dios. No, él estaba trabajando desde la aprobación de Dios. Es la diferencia entre el esclavo y el hijo. El esclavo trabaja, se esfuerza para ganar la aprobación de su amo. El hijo trabaja, se esfuerza porque ya ha sido aprobado por su padre. Esa es la razón por la que Pablo podía vivir libre. Esa es la razón por la que Pablo podía hablar con tanta claridad, con tanta libertad. Podía decir la verdad, sea delante de los griegos, de los romanos o de los judíos. Porque él sabía, en primer lugar, que su identidad estaba en que él era aceptado, amado, validado y aprobado por Dios. Amén. John Piper enseña que cuando el alma está satisfecha en Dios, la opinión de los hombres pierde su poder esclavizante. Voy a repetir. Cuando el alma está satisfecha en Dios, la opinión de los hombres pierde su poder esclavizante. ¿Ustedes quieren ver a un hombre o quieren ver a alguien completamente libre de la aprobación de los demás? Miren a Jesús. Ese es el hombre verdaderamente libre de la opinión y de la aprobación de los demás. Jesús nació de una virgen, en un pesebre, en el pueblo menos pomposo de Israel. Si a Jesús le hubiera importado la opinión de los demás, él habría nacido en Roma, en el palacio de alguien muy importante e influyente. Pero no, él nació en un pesebre. Luego Jesús llamó como discípulos a pescadores, a cobradores de impuestos, a gente sin educación, sin credenciales religiosas, a gente común, a gente vulgar. Si a Jesús le hubiera importado la opinión de los demás, la reputación de los demás, como los fariseos, él hubiese llamado a los mejores filósofos, a los mejores fariseos, a los mejores judíos, a los mejores reyes que habían para que fueran sus seguidores. Jesús tocó leprosos cuando nadie los tocaba y era un escándalo el que lo hiciera. Jesús habló con mujeres en público cuando era una deshonra que un hombre hablara en público con una mujer. Jesús perdonó a una adúltera en frente de hombres que querían apedrearla delante de todos. Jesús sanó en sábado.
sabiendo perfectamente que eso encendería la ira de los fariseos? Y finalmente, hermanos, Jesús soportó el castigo de la cruz, que era la ejecución más humillante y vergonzosa de ese tiempo. Eso sí, sin abrir su boca ni defenderse de quienes lo acusaban falsamente. Nada de estas cosas hubiera ocurrido si la prioridad de Jesús fuera la aprobación de los hombres. Y aquí viene la pregunta: ¿cuántas cosas no estamos haciendo, no estamos diciendo o siendo simplemente porque nos importa demasiado lo que otros van a pensar? Ni tú ni yo, hermano querido, ni tú ni yo cumpliremos nuestro propósito si nos importa más agradar a los hombres que a Dios. Ni tú ni yo cumpliremos nuestro propósito si nos importa más agradar a los hombres que agradar a Dios. Y por eso Pablo en Gálatas 1 dice sin rodeos: si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora bien, si vemos todo esto, después de todo lo que hemos visto, y llegamos hasta aquí, si solamente lo vemos como una exigencia, puede convertirse en otra fuente de presión. ¿Cómo así? Bueno, si llegamos a este punto y ahora lo que decimos desde acá es, bueno, ya que viste esto, ahora tú deberías ser libre. Ahora que no te importe la opinión de los demás. Ahora trata de ser como Jesús. Si digo todo esto sin la fuente o la raíz correcta, esto se va a convertir en una carga ahora. Si digo todo esto sin la fuente correcta, sin la base correcta, esto va a generar más ansiedad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces no agradamos a Jesús. Muchas veces buscamos la aprobación de los demás. Ahora me vas a decir lo que ya yo sé que tengo que hacer, pero quedó en evidencia que no lo he hecho. Ahora solamente lo que voy a recibir es más culpa. Sé libre, sé como Jesús, pero no puedo. Me cuesta. Busco la aprobación de los hombres. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la fuente correcta? ¿Cuál es la base que me va a permitir ser libre? Quiero que veamos juntos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Y vamos a leer el versículo completo, pero el énfasis o la fuente está en la parte B, está en la oración de Jesús. Jesús ora al Padre acá y esto es lo que dice Jesús. Él dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y aquí está la fuente. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, la fuente, la raíz correcta de nuestra libertad, de ser libres de la opinión de los hombres, es el amor del Padre por nosotros. Jesús dice: los has amado a ellos, los has amado a los creyentes que están en la iglesia bautista, reformada, trono de gracia, los has amado a ellos como me has amado a mí. Muy pocas veces pensamos y meditamos en esa verdad. ¿Tú sabías que Dios te ama? ¿Tú has meditado en que el Padre te ama? Y no menos que Jesús, igual a Jesús. Hemos meditado en el hecho de que el Padre nos ama con la misma intensidad con la que ama a Cristo. Hermanos, cuando meditamos en que el Padre nos ama
con un amor parecido al de Cristo. Cuando el Padre nos acepta, nos aprueba, Él dice, yo te amo, yo te acepto, yo te apruebo. Tú no andas mendigando, no busques, no mendigues la aprobación de los demás. Yo te amo. ¿Cómo te lo demuestro? Envié a mi hijo por ti. Envié a mi hijo amado por ti. No fue un peso. No fue sin ganas. Fue con un deseo inquebrantable. Fue con un amor eterno. Dios no estaba tranquilo porque Él te ama y Él envió a Jesús para redimirte, para que seas solo de Él. ¿Hemos pensado en esto? Cuando esta verdad empiece a sentarse de verdad en nuestros corazones, cuando meditamos en esta verdad en nuestros corazones, de que el Dios omnipotente me ama a mí, algo empieza a cambiar. Nos damos cuenta que ya yo no necesito actuar para impresionar a los demás. Ya yo no necesito demostrar a alguien o algo que yo no soy. Ya yo no necesito hacer cosas, decir cosas para que ustedes me amen, para que los demás no me amen, para que los demás me acepten. Ya no necesito aparentar que siempre estoy bien, que nunca fallo, que nunca peco. Ya me puedo mostrar como lo que soy, débil. Ya no necesito mendigar validación. Ya no necesito escuchar otras voces, porque la voz más importante de todo el universo ha hablado y ha dicho, eres mío y yo te amo. Y ahora, hermanos, cuando meditamos en eso, me hizo recordar a Pablo cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando meditamos en su amor, las disciplinas espirituales como la lectura, la oración, el silencio, la comunión, ya no son tareas religiosas pesadas que tengo que hacer para ganarme el favor de Dios, porque si no las hago ese día Dios está molesto conmigo. Sino que las disciplinas espirituales son, como alguien describió hermosamente, pequeñas habitaciones o pequeños cuartos que construimos para exponernos una vez más a ese amor. Son pequeñas habitaciones que construimos donde acudimos para escucharlo a Él. Cuando nosotros entendemos que somos amados y aceptados por Dios, yo leo las escrituras, yo oro, yo comparto con mis hermanos, yo paso tiempo a solas, no para ganarme el favor de Dios, sino para buscarlo a Él allí y escucharlo una vez más decir, te amo, eres aceptado, pero Señor, hoy fallé, hoy pequé, hoy fracasé, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y me acerco a la palabra, me acerco a la oración, esperando su reprensión, esperando que me cierre la puerta en la cara. Y cuando me acerco a su palabra, escucho y digo, escucho su voz que me dice, yo te amo. Tú eres amado y aceptado por mí. Eres justificado. ¿Quién te separará de mi amor? ¿Existe algo creado en todo el universo que pueda separarte de mí? ¿Acaso tus pecados pueden separarte de mí? ¿Acaso las circunstancias de la vida, los peligros, acaso Satanás y sus demonios pueden separarte de mí? ¿Acaso las opiniones negativas de los demás pueden separarte de mí? El hecho de que la gente te critique, te desprecie, te insulte, te tenga en poco, te subestime, ¿va a hacer disminuir mi amor? Yo te amo perfectamente, eternamente. Este amor es inmutable y tú perteneces a mí por toda la eternidad. Hermanos, Dios nos ama y Él nos aprueba. Somos libres, hermanos. Amén.
Hagamos un repaso de lo que aprendimos hoy. En primer lugar, empezamos reconociendo algo que todos sabemos, pero muchas veces no admitimos. ¿Qué? Que la opinión de los demás nos afecta profundamente. En segundo lugar, vimos que ese problema, el buscar o el depender de la opinión de los demás, no es un problema emocional, sino que es un problema espiritual. Y que esa búsqueda constante de la aprobación de los demás puede bloquear nuestra fe, puede nublar nuestra fe. Pero también aprendimos, en último lugar, hermanos, que la salida no está en nuestra fuerza de voluntad, que nuestra salida no está en el cinismo de creernos fuertes y decir, a mí no me importa lo que digan de mí. No, vimos que la salida está en el Evangelio, en la aprobación que Dios nos dio en Cristo, en su amor, y que ese amor es tan completo, tan incondicional, que supera cualquier mérito nuestro. No podemos hacer nada para aumentar ese amor, porque ese amor está en su máxima medida. Así que entendiendo esto, hermano, esta semana, antes de tomar una decisión importante, antes de publicar algo en redes sociales, antes de decir que sí cuando quieres o debes decir no, detente. Reflexiona y escucha otra vez esa voz que te dice, te amo y no tienes que hacer esto para ganarte el favor y la aprobación de mí. Que esa sea la voz más fuerte de todas. Que la voz de Dios sea la voz que escuchemos por encima de todas las demás voces. Y como cantamos al inicio y vamos a volver a cantar, ya pertenecemos a Cristo. No solo por un tiempo aquí, no solo por un instante, sino por toda la eternidad. Que ese amor es la verdadera libertad para ser libres totalmente y completamente de la aprobación de los hombres. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amante. Eres un Dios compasivo y misericordioso. Eres un Dios que nos muestra nuestro pecado. Eres un Dios que nos muestra todos los intentos que hemos hecho para buscar la aprobación de los demás. Eres un Dios que revela lo más profundo que hay en nuestras mentes y nuestros corazones. Y revelas nuestro pecado. Pero no con el propósito de destruirnos, sino con el propósito de sanarnos. Hoy por medio de esta clase, Señor, has mostrado la necesidad de nuestros corazones. Has mostrado nuestros intentos para disimular o aparentar nuestra búsqueda de aprobación de los demás. Sino que también, Señor, por medio de esta clase nos has recordado que tu amor hacia nosotros es eterno, que hemos sido aprobados por ti, que hemos sido aceptados y valorados por ti, que nada nos separará de tu amor. Y esto es la base y la fuerza para ser verdaderamente libre de las opiniones de los demás. Te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones hoy. Que podamos colocar las voces de los demás en el lugar que las correspondan. Que podamos escuchar toda crítica que nos permita crecer. Pero que también podamos escuchar las voces destructivas y detenerlas y decir, esto no es verdad. Yo soy amado por Dios, yo soy aprobado por Dios y nada va a cambiar esto. Y esas voces destructivas, Señor, muchas veces somos nosotros mismos. Muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Muchas veces creemos más en nuestras palabras que en tu palabra. Muchas veces nos condenamos cuando tú nos has declarado inocentes. Muchas veces nos aislamos cuando tú nos has acercado a ti. Te pido que obres en mis hermanos, Señor. Obra en mi vida. Necesitamos ser conscientes cada vez más de tu amor. Glorifica tu nombre hoy, en el nombre de Jesús. Amén.